Vamos a ir a la actualidad de inmediato precisamente por este tema. Hay muchas dudas, demasiadas dudas. Del caso Katy Barriga estamos con Libertad Triviño, abogada, penalista y académica de la Facultad de Derecho de la USACH. ¿Cómo está, Libertad? Julio César, mucho gusto. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por conversar con nosotros, Libertad. Bueno, lo que más hay en la gente es confusión. Este ir y venir de la prisión preventiva al arresto domiciliario, del arresto domiciliario a la prisión preventiva, esta situación que el público en general de la radio tiene muchas dudas, no entiende por qué estos criterios tan diferentes, tan dispares en nuestro sistema de justicia, Libertad. Mira, Julio César, lo primero es que la prisión preventiva se puede revisar todas las veces que sea necesaria, ¿ya? Entonces, efectivamente esto ha sido rápido, o sea, se han revisado muchas veces en poco tiempo, pero mientras subsistan los requisitos que autorizan la medida cautelar, en el fondo esa medida puede continuar. Y en general lo que se hace cuando se revisan las medidas cautelares es que se argumentan nuevos antecedentes que podrían hacer variar esas situaciones. Entonces un poco sí, a la gente le parece extraño que hayan tantos criterios distintos, pero en el fondo lo que está pasando, lo que pasa acá es que se revisan las medidas cautelares, es que los abogados defensores apelan a que hay nuevos antecedentes que pueden cambiar esta situación. ¿Y por qué va cambiando tanto? ¿Por qué es tan dispar el criterio? Porque una cosa es que se pueda revisar siempre y otra situación es que, entendiendo que no hay antecedentes nuevos permanentemente, se vaya cambiando de opinión. Lo que pasa es que lo que ha pasado acá es que efectivamente han entendido que hay antecedentes nuevos y en base a esos antecedentes nuevos es que se va a conceder o se va a conceder la libertad o vamos a seguir bajo un sistema de prisión preventiva. Y eso es lo que también tiene que ver la Corte una vez que se apela la resolución, y la Corte, por ejemplo, podría entender que no han variado las circunstancias. En este caso, el juez, para poder revocar la cautelar, necesariamente tiene que haber entendido que varían las circunstancias, ¿ya? Y efectivamente los criterios de cada tribunal no son idénticos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Es que estamos hablando de un mismo tribunal, en el fondo, y una misma Corte que está conociendo. Entonces, efectivamente, le va a la sala que le toque integrar va a tener que evaluar eso y al juez que le toque decidir también va a tener que evaluar eso. Pero es normal, lo que pasa es que esto pasa en los casos habituales, uno va pidiendo la revisión de las medidas cautelares. Lo que pasa es que es extraño, o lo que llama la atención acá es que ha sido en un periodo muy corto de tiempo, ¿ya? Pero eso no es tampoco algo que uno diga, oye, aquí está pasando algo extraño, o esto no puede ocurrir, sino que tenemos una defensa que es muy activa solamente. Claro, pero tenemos una defensa que es activa y que logra que Katy Barriga se vaya a su casa con arresto domiciliario. Pero después, ¿no es cierto?, al revisar esto, vuelve a la cárcel. Entonces, ¿por qué está, más allá de lo que tú nos dices que se entiende, por qué esta disparidad de criterios en solo unos días? La Corte, claro, es que justamente la Corte es la que decide, en el fondo, revisa el criterio del juez. Lo que dijo acá, yo no tengo el mismo criterio que el juez, por eso tienen que volver a la cárcel. Entonces, el tribunal consideró que habían variado las circunstancias, la Corte no, y entonces quedamos como siempre, se revoca la resolución. Entonces uno siente como que hay dos tribunales que dicen cosas distintas, pero en realidad estamos hablando de jerarquía de tribunales, o sea, el tribunal ACU, el tribunal que conoce el asunto, y luego el tribunal superior que vendría a ser la Corte de Apelaciones en este caso. O sea, en este caso sería más importante lo que dice la Corte de Apelaciones. Y podría nuevamente la defensa pedir revisar las cautelares y otra vez a un juzgado y otra vez que vuelva a arresto domiciliario. Efectivamente, podría pasar eso. Y podría pasar, o sea, el tribunal no se puede negar a revisar las medidas cautelares, ¿ya? Por regla general es en audiencia, tiene que estar el imputado y en el fondo esto se puede revisar todas las veces que sea necesario. Lo que pasa, Julio César, es que es raro que cambien tanto las circunstancias en poco tiempo, ¿ya? ¿Qué puede haber pasado, digamos, en 15 días? Generalmente uno espera que haya un antecedente nuevo que acredite la teoría del caso de la defensa y en el fondo haga plausible, ¿cierto?, que se revoque la prisión preventiva o otra medida cautelar. Entonces la cuestión acá es
¿qué antecedente puede haber hecho realmente variar las circunstancias en tan poco tiempo? Pero en libertad no hay un tiempo límite, o sea, podría el abogado defensor, no sé, el próximo lunes pedir otra vez que se revisaran las cautelares. Sería a mi juicio no sería una buena estrategia, porque en el fondo ya esto se ha revisado varias veces. Usualmente uno espera más tiempo, uno espera tener un antecedente nuevo, pero podría hacerlo, de todas maneras que lo podría hacer. Y de hecho es más, Julio César, el tribunal tiene una obligación. Si pasan 6 meses sin revisar una prisión preventiva, el tribunal de oficio tiene que hacerlo. Pero por eso te digo, son plazos más largos. Lo que pasa acá es particular porque la defensa ha sido muy activa, lo ha pedido insistentemente, digamos. Ya. ¿Y qué En general pide harto la revisión de las medidas cautelares, pero claro, el tiempo que transcurre entre una vez y otra es un poco más extenso. Perdón, ¿qué le podríamos decir a la gente que no entiende nada de lo que pasa? ¿Cómo la podríamos iluminar en esto? Sí, yo trataría de explicar que esto es normal, o sea, aquí no es que haya una irregularidad. Cada persona que está en prisión preventiva podría hacer lo mismo que están haciendo o sus abogados podrían hacer lo mismo que están haciendo los abogados de Katy Barriga, pero efectivamente para que se modifique la condición de ella tienen que haber un antecedente nuevo que cambie las circunstancias del caso. Entonces, primero esto suena como súper extraño. ¿Qué pasa acá? ¿Se estará haciendo una excepción con Katy Barriga o con otras personas públicas? Y la verdad es que no se está haciendo una excepción. Se puede, todos los ciudadanos que están en sus condiciones y su defensa podría hacer lo mismo. Sí es particular, digamos, lo que está pasando, en el sentido que pasa muy poquito tiempo entre cada revisión. Entonces, como ciudadano normal uno dice, oye, ¿qué está pasando? Esto pasó la semana pasada, de nuevo, otra vez. Pero bueno, esa es la estrategia de defensa de los abogados de Katy Barriga en este caso. Perdón, y ahora sin antecedentes, con lo mismo que hay, ¿no es cierto? Tú dices una mala idea poderla revisar, pero ¿se pueden revisar? Se pueden revisar. Yo te digo, yo esperaría un poco más de tiempo a tener un antecedente contundente, ¿cierto? Pero yo tampoco sé, o sea, estoy hablando en abstracto, porque la verdad es que yo no conozco el antecedente que esgrimió la defensa de Katy Barriga para pedir la revisión de cautelaria, ¿ya? Si es un buen antecedente, claro, no lo puede pedir inmediatamente. La idea es tener un antecedente relevante que efectivamente cambie este criterio del tribunal. Pero parece que no ha sido así la situación, ¿eh? Tantos antecedentes nuevos no ha habido, ¿no? Al parecer en la revisión anterior se entregaron antecedentes, pero que tenían que ver más con la vida íntima y familiar de Katy Barriga en relación a su hijo, ¿no? Eso entiendo yo. No tengo el detalle cuáles fueron los argumentos que ahora se levantaron, pero claro, la idea es que el tribunal pueda evaluar cuál es el criterio que ellos están sosteniendo que cambió, digamos. Y efectivamente, en general, en las investigaciones uno pide la revisión de las cautelares cuando de verdad hay un antecedente nuevo, un peritaje, cuando existe algo que haga variar esto. Yo no estoy diciendo que en este caso no exista ese antecedente, estoy diciendo que eso es lo que se debe hacer, o sea, para poder cuestionar el criterio anterior, digamos. Sí, igual es bien complejo que la gente entienda algo, ¿ah? Porque la gente está, de verdad yo estoy leyendo aquí y la gente está confundidísima, dice, no entiendo por qué va y viene, sale y entra, si datos tan relevantes como dice la abogada, por usted libertad, no hay. Yo no sé cuáles son los antecedentes que hay. A lo mejor Julio César hay algo súper relevante que cambió todo el caso, que cambió las circunstancias, y por eso el tribunal que conoció levantó la medida cautelar y la Corte se pronunciará. Eso, en el fondo, tiene que verlo el tribunal, digamos. Yo no conozco el antecedente del caso porque no he visto la carpeta de investigación ni las audiencias, pero claro, efectivamente es súper extraño que la ciudadanía en general pueda entender que todas las semanas estamos viendo que se revisa la prisión preventiva y en el fondo tenemos esta situación constantemente ocurriendo, digamos.
O sea, en ese sentido, Julio César, yo entiendo perfectamente a la gente que está escuchando y que le parece algo poco habitual, digamos, porque es poco habitual revisar tan seguidas las medidas cautelares, pero es un derecho y, como te digo, en general, uno como defensa tiene que pedir la revisión de cautelares cada cierto tiempo porque la privación de libertad es algo muy terrible, entonces uno no se puede quedar de mano atrás en ese sentido. Pero claro, es particular lo que está pasando y es bastante inentendible para una persona que está fuera del sistema, digamos. ¿Qué es lo que viene en este caso? Porque sigue la investigación en curso, ¿no? Claro. Un antecedente nuevo puede ser hartas cosas, Julio César. Puede ser una declaración de un testigo, puede ser un informe pericial privado, puede ser un informe que emanó de alguna institución pública. Y en ese sentido, claro, el tribunal va a ver si efectivamente ese antecedente cambia la circunstancia o no, o seguimos en un antecedente más que no es relevante, digamos. Claro. Complejo igual entender, ¿no? De todas maneras es una situación difícil de entender porque, claro, pasan en un tiempo muy breve. Aquí estoy leyendo mucho a la gente, ¿no es cierto?, que la pregunta más recurrente es si tienen que ver algo los montos. Los montos, ¿no es cierto?, que se están investigando, que no están acreditados de la municipalidad de Maipú, más de 30.000 millones, si eso es gravoso, si eso es un agravante para tomar, ¿no es cierto?, una decisión de dejar a alguien en la cárcel. Lo que pasa es que el delito de fraude al fisco se va a sancionar, va a ser más onerosa la pena, va a ser más gravosa la pena, más alta, de acuerdo a los montos. ¿Ya? Entonces sí tiene relevancia porque es distinto y para la legislación es distinto robarse 10 pesos que robarse 1.000 millones de pesos. Entonces vamos a tener una sanción más chica en un caso y más grande en otro. Entonces, una de las cosas que los tribunales analizan cuando decretan una prisión preventiva es si es que el delito que le están imputando a una persona en concreto puede tener pena aflictiva, pena de cárcel o no. Porque si no va a tener pena de cárcel, no le podemos decretar la prisión preventiva. O sea, se podría excepcionalmente, pero no tiene tanto sentido porque esa persona a la larga no va a cumplir necesariamente pena de cárcel, ¿ya? Entonces sí es un criterio relevante al momento de decidir acerca de la prisión preventiva, la gravedad del delito, la gravedad del monto en cuestión. Claro. Bueno, también está mucho la duda, ¿cuánto pesa en este tipo de juzgados la acción mediática, tanto de los abogados como de los imputados en este caso? ¿Cómo, si el caso es muy mediático, eso permea las decisiones de los tribunales? Yo creo que los jueces hoy día ya están bastante acostumbrados. Quizá en un principio fue una situación más complicada. Yo creo que ahora, pero yo creo, digamos, que siempre que algo sea mediático hay más presión respecto del juez, más presión de fallar bien, de fallar conforme a las reglas, su decisión está siendo analizada. Nunca van a quedar todos contentos con una u otra resolución. Entonces, sí es más pesado para el juez que decide. Yo creo que hoy día en general hay muchas causas mediáticas, entonces eso como que tiende a restarle tanta presión un poco a los tribunales, pero claro, yo creo que son personas como todas y el efecto mediático necesariamente algo tiene que hacer, digamos. No estoy diciendo, y no creo que sea así, que porque es mediático tomen una decisión u otra. Pero yo creo que efectivamente los jueces leen las noticias y necesariamente van a tener un sesgo al momento de fallar, bueno o malo, una apreciación personal. Es imposible evitar eso. Claro. Acá hay una pregunta muy recurrente en la gente, ¿eh? Una pregunta muy recurrente porque estiman muchas de las personas que hay acá que quizás es una buena jugada ir pidiendo este tipo de acciones o ir ingresando este tipo de acciones antes de estas fiestas. A lo mejor saben que la Corte de Apelaciones va a devolver a categoría, la piden antes de Navidad, la pueden pedir antes de Año Nuevo, casi como una suerte de estrategia para poder pasar. Súper divertido, Julio César, porque sí pasa. O sea, pasa que en general antes de las fiestas
se pide mucho la revisión de las medidas cautelares. No sé si tiene realmente un efecto en los jueces, porque lo ven todo el rato, y efectivamente esta es una época en que se pide mucho la revisión de las medidas cautelares, porque todos los presos quieren estar, todas las personas que están detenidas en prisión preventiva quieren estar con su familia, quieren celebrar las fiestas a fin de año. Entonces, claro, Navidad sobre todo es una época en que todos quieren intentar estar con la familia. Entonces hay mucha revisión de medidas cautelares, o sea, es efectivo, se hace esto, digamos, en esta época. Siendo delicado con la información que tenemos, digamos, y viendo el caso macro del menor, ¿no es cierto?, del hijo de Katy Barriga, ¿cuánto pesan, ¿no es cierto?, estas acciones judiciales cuando está en el centro quizás el cuidado de un menor? La verdad, Julio César, es que yo creo que ese criterio de tener consideración respecto del hijo de Katy Barriga es un criterio bueno, es un criterio adecuado, un criterio que coincide con los tratados internacionales, que va en la línea de lo que se ha avanzado, digamos, en legislación, en conciencia, lo que los medios han tratado también de instalar, el respeto, ¿cierto?, por las mujeres, por las dificultades, digamos, del cuidado de la crianza, lo que significa, ¿ya? El problema acá es que ese criterio no se aplica a todas las reclusas, ¿ya? Entonces, sería ideal, sería fantástico que siempre que se va a otorgar una prisión preventiva se considere la situación de esa madre, ¿cierto?, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que proveer el hogar muchas veces. Entonces, ¿cómo facilitamos, ¿cierto?, que esa persona que está a cargo de toda una familia o de un niño que tiene requisitos y necesidades especiales, no vulneremos a ese niño por una medida cautelar? Entonces, está súper bien, fantástico. Ojalá se aplicara a todas las internas, a todas las personas que caen en prisión preventiva, sobre todo mujeres, digamos, o sea, mujeres especialmente. O sea, no es lo mismo para todos, digamos. No, o sea, yo no lo veo, no sé, no creo que sea tan común, Julio César. Por eso te digo, me encantaría que le pasara a todas las personas que caen en prisión preventiva, todas las mujeres pudieran tener esta oportunidad. Quizás ahora la Defensoría Penal Pública, que lo vio con Katy Barriga, a lo mejor empieza a ser una constante. Sería súper bueno también eso. Hay un tema que creo que es bien interesante analizar, Libertad, ¿no es cierto?, y tiene que ver con el mecanismo del que habla los abogados de la municipalidad, ¿no es cierto?, y el Consejo de Defensa del Estado, que se ha podido probar con el tiempo de que estos documentos que se entregaban justificando los dineros, ¿no es cierto?, no era uno, ni dos, ni tres, sino que eran muchos, y que era un método de actuar, un mecanismo de actuar, ¿no es cierto?, de ir justificando con estos documentos, entre comillas, falsos, los dineros, lo que implicaría o agravaría la situación, porque no es un hecho esporádico o no es un hecho en particular, sino que una forma, ¿no es cierto?, de actuar permanente que tenía este municipio para sacar dineros de lugares que no correspondían o para llevar fondos a otros, para otras compras que no correspondían con esos fondos. Eso es un tema importante en esta investigación, lo recurrente de las faltas, digamos. Y de todas maneras, que en el fondo siempre que hay una reiteración del hecho delictivo va a tener cierta importancia en términos penales. Ya puede ser que se consideren que un delito se va cometiendo y se termina de cometer en cierto minuto, ¿cierto? O que son pequeños fraudes que se van cometiendo de manera sucesiva. Pero la reiteración de delito en general agrava las penas, por supuesto. Claro, y configuran este sistema, digamos. Claro, o sea, por eso te digo, podrían decir, mira, este es un mecanismo por el que se defraudó tanta plata y es como un delito de fraude al fisco, o son pequeños delitos que van en el fondo sucesivamente ocurriendo. Ahí va a depender de cómo está siendo planteado por los abogados querellantes, por el Consejo de Defensa del Estado, y que se determina en definitiva, pero pareciera ser que son un grupo de delitos, ¿cierto?, que se cometieron de manera sucesiva. Bueno, Libertad, le agradecemos, ¿ah? Muchas gracias por conversar. Oye, da pena esta cuestión, porque uno trata como de explicar algo y yo creo que la gente queda peor y no se soluciona en realidad ninguna duda, pero bueno, ojalá haya servido de algo, Julio César. Claro, Libertad, no, pero es bueno lo que nos explicaste, por lo menos. Entendemos que este es un derecho, entendemos que
son criterios distintos de un tribunal a una corte, que son también que no están en la misma altura, digamos, que hay un tribunal que es más alto, ¿no es cierto?, que la Corte de Apelaciones. Si lo que la gente no entiende es por qué no hay un criterio único para esta revisión. Independiente que jerárquicamente la Corte de Apelaciones sea más alta que un tribunal, o todo lo que nos ha explicado, que uno lo entiende en la parte como mucho más de administrativa, digamos, pero en el fondo del público, la gente dice, ¿por qué no hay un criterio parecido o igual o similar en el sistema judicial? Bueno, uno siempre apela con la expectativa de que la decisión que uno está apelando en el fondo fue incorrecta y quiere que los jueces, que son 3, digamos, puedan modificar esta decisión porque uno tiene la razón, digamos. En el fondo uno está recurriendo a estos jueces a decirle, oye, la resolución de este juez es incorrecta, por favor modifíquela. Y depende ahí si confirman la resolución, el criterio, o si revocan ese criterio. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias a ti. Gracias, Libertad.